Bueno, les damos la bienvenida entonces al hermano Arturo, a la hermana Dorita, y les dejamos entonces con los micrófonos. Que el Señor Jesús los bendiga. Gracias, hermana Gaby, que Dios les bendiga. Buenas noches a todos los hermanos, que Dios les bendiga, a todos los que están ya conectados en la plataforma. Somos unidos, Dios nos une, perdón, Guatemala, que Dios les bendiga. Les damos la cordial bienvenida a todos los hermanos, a aquellos que están necesitados de escuchar la palabra, aquellos que aún todavía no se han conectado, pues le pedimos al Señor que sea Él el que los ayude a escuchar esta palabra bendita. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos infinitamente gracias, Padre, por este ministerio, por esta comunidad, por esta reunión que tú nos permites al aire, Señor, a nivel mundial, Padre amado, donde llegue nuestra voz, a donde llegue la palabra, Padre. Pedimos, por favor, que tengas la bondad de sanar, de liberar, de restaurar, de purificar, de santificar, Padre. Principalmente aquellos hermanos que tienen diagnósticos, que están en un hospital, que están con una enfermedad que supuestamente dice la ciencia incurable, Señor. No supuestamente, son enfermedades desarrolladas en el cuerpo, Padre, pero te pedimos por favor que tú como médico por excelencia, Padre, tengas la bondad de sanarlas, oh Dios. Oramos, Padre, como tu palabra dice que la realidad es una cosa, pero la verdad es otra, que por tus llagas hemos sido curados y hemos sido sanados. Oramos por aquella mujer que se siente sola, abandonada, triste, despreciada, humillada, viuda, divorciada, separada, mamá soltera, Señor. Te pedimos por favor que la consueles, aquel hombre, Señor, que ha buscado trabajo y no lo encuentra, Padre, que está en los vicios, en el alcoholismo, en las drogas, en el adulterio, Padre, en el robo, asalto, asesinato. Te pedimos por favor que tengas compasión, Señor. Oramos por los hogares desintegrados, Padre, por los jóvenes tristes y deprimidos, Señor, por ver a sus padres separados. Oramos para que llenes todos los vacíos de su alma, Señor Jesús. A ti, Madre bendita, te pedimos por favor que intercedas ante tu Hijo amado por las necesidades de cada hogar, de cada familia, donde quiera que estén, Padre, por favor, suple sus necesidades económicas, materiales, espirituales, físicas y de salud, Padre amado. Madre bendita, por favor, intercede ante tu Hijo amado por todas nuestras necesidades espirituales. Acércanos a tu Hijo amado, queremos servirle con todo nuestro corazón. Te damos infinitamente gracias, pedimos la intercesión de todos los santos, las santas del cielo, de la tierra, de las ánimas benditas, y pedimos a San Miguel, San Gabriel, San Rafael, que acampen a nuestro alrededor y el círculo de fuego que no se aparte. Bendecimos coordinadores y servidores, por tus llagas nos declaramos sanos y libres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. El tema de esta noche es un tema sencillo, pero muy hermoso, precioso, profundo. Dice, somos la sal del mundo. Imagínense ustedes qué bonito. Quiere decir que somos el sabor de la sociedad, del mundo, de la familia, del hogar, de nuestros trabajos, empresas, negocios, todo lo que el Señor, de nuestros proyectos, todo lo que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo podemos sostenernos y mantenernos con el sabor? Solamente a través de permanecer a los pies de Jesús, hermanos, definitivamente. Si nosotros no permanecemos en el Señor, difícilmente vamos a tener ese sabor grato, de gozo, alegría, esa gracia de poder agradarle primero a Dios y de ahí a los hombres. Vamos con la palabra del Señor. Voy a leer una promesa muy hermosa que el Señor nos regaló. Dice Segunda de Reyes 2:21. Eliseo fue al manantial de las aguas y arrojó en ellas sal con estas palabras. Así dice Yahvé: yo he sanado estas aguas de aquí, no saldrá más muerte o enfermedad. Y las aguas quedaron sanas hasta el día de hoy, conforme lo dicho de Eliseo, por Eliseo. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Miren qué hermoso, qué precioso, qué promesa más grande la que nos da el Señor. Dice, de estas aguas no saldrá más muerte ni enfermedad.
Quiere decir entonces, hermanas, que la sal, que es Jesucristo, es la esperanza de nuestra vida. ¿Qué hace la sal en sí? Escuchaba algo muy bonito que dice que en la época de Jesús, pues la sal era mucho más cara, tenía un valor muy grande más que el oro, porque conservaba, sanaba, guardaba las cosas. Antes pues no se conocían aparatos eléctricos como hoy, que hoy facilidad de tanto. Pues no, antes se salitraba todo, la carne, se salitraba todo para los alimentos para que pudieran conservarse, y ese era el valor. Entonces el Señor nos quiere conservar, el Señor quiere darnos el sabor para conservarnos. Mire qué bonito, dice Colosenses 4:6, que su conversación sea agradable y no le falte su granito de sal, sepan contestar a cada uno lo que corresponde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire qué lindo. Que su conversación sea agradable, no le falte un granito de sal, sepan contestar a cada uno lo que corresponde. ¿Cómo hacemos entonces para que nuestras conversaciones sean amenas, agradables, para que no aburramos, para que no caigamos mal o simplemente no caer en críticas, en señalamientos ni en murmuraciones? Simplemente debemos de saber que Jesús es el sabor grato de nuestra alma y de nuestro corazón. Cuando Jesús está en nuestro corazón, hermanos, tenemos que guardar la palabra bendita, que es la que nos da el sentido de vivir. Por eso dice Proverbios 4:20, que la palabra de Dios es salud para nuestro cuerpo y medicina para nuestros huesos. Miren qué tremendo. Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 9:50, dice, la sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se lo devolverán? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. ¿Vieron qué bonito? Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Mire qué tremendo. Se lo vuelvo a repetir. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le devolverá? Mire qué tremendo. Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Quiere decir que la gracia del Espíritu Santo es la que nos guarda las amistades, es la que nos guarda las relaciones interpersonales, todas las relaciones que hemos tenido, familiares, de amistades. Quiere decir que quien la ha conservado ha sido Dios. Entonces, si nosotros perdemos el sabor, si nosotros dejamos de ser sabios, definitivamente que vamos a ser rechazados por nuestra forma de ser. Entonces, la sal, que es el Espíritu Santo, es la que le da el sabor y el sentido a la vida. Miren qué tremendo. El Evangelio de San Lucas, capítulo 14 y versículo 34 dice, la sal es una cosa buena, pero si la sal deja de ser sal, ¿con qué, se le salará de nuevo? Ya no sirve para el campo, ni para el estiércol. Se tira afuera, escuchen pues, si tienen oídos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué tremendo. O sea, si la sal es pisoteada, pierde su sabor. ¿Y quién pisotea el sabor de nuestra vida? El pecado, definitivamente. ¿Quién se roba la bendición de tener esa alegría, ese gozo, esa paz, esa bendición? ¿Cómo hacemos para que nuestra vida no se convierta en una rutina? Solamente a través del sentido de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Miren qué tremendo. Dice que si la sal deja de ser salada, ¿quién le volverá a dar sabor? Si la sal es pisoteada, habrá que tirarla, porque ya no sirve, ya no puede darle sabor a nada. Entonces, por eso es de que hay almas,
hay seres humanos, hay cristianos que le han perdido el sentido a la vida y quieren suicidarse, quieren estar apartados totalmente en las drogas, en el alcohol, en los vicios, porque supuestamente ahí es donde encuentran la paz, y no es así. O sea, el sabor a nuestra vida, el sentido de nuestra vida, no nos la dan nuestras empresas, nuestros negocios, la inteligencia, la habilidad de hacer negocios, de tener ganancias, ¿no? Nos la da Dios, definitivamente. Por eso es una decisión. Usted decide qué quiere hacer esta noche. Si ponerle atención a la palabra y hacer un cambio en su vida o continuar la vida que tiene, porque detrás de usted hay muchas personas que esperan de usted no cosas materiales, sino ver esa alegría, ver ese gozo, ver esa paz. Hay generaciones detrás. Por eso es de que nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y tener ese sabor bendito. ¿Para qué? Para darle sentido a nuestras generaciones y saberlas guiar. Miren qué tremendo. Por eso, Segunda de Reyes 2:19 habla algo bien hermoso, que fue la promesa que les leí, pero les voy a leer desde el 19. Dice: los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: la ubicación de esta ciudad es buena, como mi señor puede ver, pero las aguas son malas y por eso el lugar es muy insalubre. Él les dijo: tráiganme una olla nueva y pongan sal en ella. Se la trajeron a Eliseo, fue al manantial de las aguas y arrojó en ellas la sal con estas palabras: así dice Yahvé, yo he sanado estas aguas de aquí, no saldrá más muerte o enfermedad. Y las aguas quedaron sanas hasta el día de hoy, conforme a lo dicho por el profeta Eliseo. ¡Qué bendición! Gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué tremendo, miren qué tremendo. O sea, se cumplen las palabras del profeta, se cumplen las palabras del elegido de Dios, se cumplen las promesas por el siervo. Entonces, ¿será que tiene sentido guardar nuestra lengua, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra vida para el Señor? Yo creo que sí. En este momento yo recuerdo algo de los, bendito Dios y para la gloria del Señor, de los milagros que el Señor ha hecho a través de nuestra oración. Nosotros fuimos a una casa que estaba endemoniada. A esa casa pues no podía entrar nadie. Y lo primero que el Señor pedía era de que consiguiéramos sal y que pusiéramos sal en las 4 esquinas. Una sal exorcizada. Creo que ustedes lo han escuchado, algunos lo han escuchado. Es una sal muy especial que solamente los exorcistas, los sacerdotes la pueden usar. Y nos han regalado. Hermanos, fue increíble cómo desapareció la sombra, cómo desapareció el mal. Pero para eso, hermanos, es un sacramental que no cualquiera, si no tiene fe, lo puede usar. Miren ustedes qué tremendo. Dice, el pueblo le dice a Eliseo: Eliseo, fíjate que la ubicación de esta ciudad es muy buena. O sea, quiere decir, si lo vemos, por ejemplo, Guatemala es un país bendecido. Guatemala es un país que tiene mucha bendición de parte de Dios, pero hay muchas creencias en brujos, en hechiceros, en chamanes, falsos dioses. Y Eliseo, el profeta, puede venir a Guatemala, o nosotros como Eliseo podemos ocupar el lugar y bendecir. De hecho, Guatemala, algunos hermanos cristianos evangélicos, algunos católicos, volaron por Guatemala en una avioneta y regaron cantidad de sal. ¿Por qué? Por esta peste y por esta pandemia que ha matado a tanta gente, con la fe y con la seguridad
que la enfermedad tiene que retroceder, y es la promesa que nos da la palabra hoy. Así dice Yahvé: yo he sanado estas aguas y de aquí no saldrá más muerte. ¡Ah, qué bendición! Entonces quiere decir, hermanos amados, que su territorio, su casa, su hogar, sus pertenencias, su ciudad, su familia, va a ser purificada, va a ser liberada a través de esa bendición de la promesa. Quiere decir que entonces no es solo un acto humano, sino es un acto de fe, porque el profeta lo hizo. El pueblo estaba muy, me imagino, muy triste, muy preocupado, muy angustiado de ver cómo la ciudad era una cantidad de tierra, una inmensa tierra, pero tenía un problema. Era salubre, dice, no tenía sabor, había muerte, había maldición. Entonces, cuando el profeta, cuando el siervo pone los pies sobre esa tierra, ahí es donde viene la promesa de Dios. ¿Por qué cree usted entonces, hermanos, que nosotros los siervos del Señor tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos? Ahorita, antes de predicar ataques horribles, horrorosos, espantosos, yo sé que ustedes como ministerio han sido atacados, hermanos, pero ¿a qué nivel? Para que yo haya sentido en mi cuerpo, ahorita, bendito Dios, pues ya me siento bien. Mi esposo oró, pero era una especie como que estaban entrando agujas en mi cuerpo. Yo le decía: la sangre de Cristo tiene poder, y empezamos a orar. Lo que sí no se me ocurrió, y hasta ahorita el Señor pone en mi corazón, ponerme unos granitos de sal exorcizada en mi boca, y eso me hubiera ayudado. Pero bueno, eso es aprendido, y eso nos lo enseña el Señor a través de escuchar su voz. Entonces, esta gente acudió no al presidente, no al alcalde, no a abogados, no a médicos, a una persona tan sencilla, si usted quiere, tal vez insignificante para la sociedad, pero una persona inmensa en el reino de Dios como es Eliseo. Tal vez usted no tenga el roce social, tal vez usted no tenga la economía de otros, tal vez no tenga nada de lo que desearía tener que el mundo tiene. Pero si tiene el favor de Dios como el siervo, como el profeta Eliseo, ¿qué más, hermano? Su casa, su tierra, todo lo que usted toque, todo lo que usted pise será bendito y será próspero en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay autoridad de parte de Dios y hay promesa. Hemos visto cómo retrocede el enemigo ante el nombre de nuestro Señor, que es lo que dice Filipenses 2:9. Ante su nombre, dice, toda rodilla se dobla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Mire qué tremendo. Entonces dice, Eliseo vio la ubicación de esta ciudad y dijo: la ubicación es muy buena. ¿Cómo mi Señor puede ver? Pero las aguas son malas. La gente trataba de decirle: haz algo, por favor. No permitas que todo lo que tiene la ciudad se acabe, se muera. Producimos y no cosechamos. Sembramos, perdón, y no cosechamos. Todo se queda en nada. Y dígame usted si no da tristeza ver el esfuerzo de mucha gente que no prospera. Hoy en la mañana, pues, bendecimos a los hermanos que nos tienen aprecio. Hoy en la mañana, un hermano nos invitó a ir a su invernadero. Y de pepino. Y nos decía: hermanos, por favor, lleguen. Nosotros consumimos bastante pepino. Y decía: lleguen a traer el pepino que ustedes necesiten. Y créanme que de qué rato estaba, cuándo van a venir, pero detrás de ese cuándo van a venir había un interés. ¿Cuánto vales? No, tan lindo el hermano. Se llevó a su caja y fue a cortar una cantidad de pepino, miren ustedes, pero me sorprendió algo. Cuando entramos al invernadero, las plantas estaban amarillas y me dijo el hermano: mana Dorita, estoy triste. ¿Por qué? Yo me di cuenta, pero no quise decir nada ni preguntar.
hemos ido a otros invernaderos de otro hermano, y no porque el hermano tenga más tiempo de trabajar ni tenga la facilidad de abonar su tierra. No, es el favor de Dios. Nosotros fuimos a orar a ese invernadero también y pasaron cosas extraordinarias. Entonces el hermano me decía, entró un hongo y una plaga, me dijo, que me vino a marchitar todo mi invernadero. Todas las plantas estaban amarillas. Créanme, me dio un poco de tristeza y le dije al Señor, le dije al hermano, bueno, hermano, no se preocupe, vamos a orar. Vamos a orar. Empezamos a orar y pude ver cómo a la raíz había entrado el animal inmundo a quererse devorar la planta. La calidad del pepino pues no es como debería de ser y como él quisiera. Está un poco flaquito, pero está delicioso. Yo me comí mi pepino así crudo y me lo empecé a comer. Y el hermano me dice, hermana, ahorita no, yo bendigo su tierra, bendigo su sembradío y bendigo todo lo que usted va a cosechar en el nombre de Jesús. Amén, hermana, me dijo. Yo sé, me dijo, que su oración tiene poder. Hermanos, o sea, cuando usted tiene confianza, no en el hombre, sino en el poder de Dios, usted sabe que esa persona fue enviada por Dios. No fuimos el día que nosotros decidimos ir, ni él quería que fuéramos. Fuimos casi un mes después. Y en el inicio, cuando él nos invitó, su invernadero pues estaba bien, estaba normal, estaba verde. Yo creo que el hermano no tendría necesidad de haber pedido oración. El Señor nos mandó hoy y el Señor hizo ver algo. Dorita, esto es lo que pasa con el ser humano cuando se aparta y pierde el sabor de la sal. Se marchita, se muere. Su fruto es tan pequeño que no me honra. Y los frutos que Dios nos da, hermanos, tienen que ser frutos grandes. Los frutos que el Señor quiere cosechar de nosotros tienen que ser abundantes. Por eso le dijo a sus discípulos, si ustedes cumplen mi palabra, ustedes serán mis verdaderos discípulos. Miren qué tremendo, si ustedes cumplen la palabra. Y por la palabra, Eliseo hizo algo tan extraordinario que ni siquiera un agrónomo, sin intenciones de ofender a nadie, pudo hacer y pudo cambiar en esta plantación. Yo sé que no, o sea, aquí quien pone su mano bendita es Dios. Entonces el hermano nos decía con mi esposo, hermano Arturo, hermana Dorita, que Dios les bendiga. Yo sé que mis ojos se sorprenderán, hermano, le dije. Y no son palabras atrevidas, son palabras que Dios pone en el corazón. Hermano, en el nombre de Jesús no le va a alcanzar esta producción, esta cosecha. O sea, va a arrancar, va a cortar, va a cortar, va a cortar, va a cortar y las plantas van a seguir dando. Hermana, me he entristecido un poco porque corto y no produce más, no se preocupe. La bendición ha llegado a la raíz y cayó en la tierra. Así que la sal del Espíritu es la que le da sabor a su negocio, a su empresa y a su trabajo. Desde este momento yo declaro en el nombre de Jesús que todos los negocios, trabajos, empresas, todo lo que se ha estancado porque la plaga, porque el pulgón, porque el revoltón, porque la brujería, la hechicería, la oruga enviada por Satanás ha querido secar tu producción, ha querido secar tu cosecha, ahora quede cancelado en el nombre de Jesús y declaro que tus viñedos, declaro que tus proyectos, que tus anhelos se levantarán y prosperarán y reverdecerán en el nombre de Jesús. Lo veremos, lo veremos. Este hermano, hoy nos reíamos y en algún momento se conmovía el corazón del hermano y el mío también, porque fue un hombre que pasó una situación económica muy, muy, muy difícil, muy difícil. Y cuando estamos pasando un problema difícil, nos molesta que nos hablen en fe. No sé si a usted le ha pasado, pues, pero yo pienso que tal vez, y no vaya a ver ahí a ninguno, porque ya se imagina la carona que tiene. Este hermano llegaba a la comunidad y yo le decía, hermano,
Dios lo va a bendecir, ni las manos ni las bolsas le van a alcanzar. Ay, pero hubieran visto la cara que ponía, es que se podía poner tan bravo. Y me dijo un día, hermana, me dijo, es que yo no tengo ni para comer. Qué bueno, le dije, porque le va a abundar y le va a sobrar. Pero ¿cómo? Me dijo, porque no tengo trabajo. Bueno, dije, al necio mejor, no hay que decirle nada porque habla de más. Entonces un día llegué a la comunidad y alguien me dijo, hermana Dorita, me dijo, el hermano fulano se va a ir para Estados Unidos. Díganle al hermano que ni siquiera se le ocurra moverse, porque ese viaje no es de Dios. Pues el hermanito fulano agarró sus maletas y se va mojado para Estados Unidos. El don pensó que ya iba a estar allá. Cuando yo llegué como al mes, pregunté, ¿y el hermano? Hermana, por favor, ore, porque fíjese que el hermano se fue. No les dije que le dijeran que no se fuera, porque ese viaje no es de Dios. Pues, hermana, tenemos el tiempo que le dijimos hasta hoy, no saber de él qué pasó. Bueno, oremos para que el hombre regrese con vida. Bueno, cuando la hermana abre la boca, que tengan cuidado porque ustedes han visto lo que ha pasado, ¿verdad? Así que bendecimos a Dios por su favor. Y miren, hermanos, qué tremendo. Cuando el hermano regresó, no le ganaba la pantera rosa. Venía, pero como que era el escarabajito. Flaco, con llanto, con lágrimas, con dolor, arrepentido. No sé qué vendió, prestó para pagar el viaje, se endeudó, no hubiera visto el desastre. Bueno, cuando ya se sentó y contó y dijo, hermanos, perdonen, pero fíjese que estuve en la cárcel, nos corrió la migración, todos huyeron y yo lo único que se me ocurrió fue subirme a un palo y me quedé colgando del palo deshidratado a punto de morir. Alguien me bajó y me dio un poco de agua y llegué a la carretera y ahí me recogió migración y me llevó a la cárcel. Pregúntenme quién fue. Saber. Pero lo que sí sé, que la mano de Dios lo trajo de vuelta. Hoy le puedo decir que este empresario es el dueño del invernadero donde fuimos a traer pepino y hoy nos contaba económicamente cómo le ha ido. Yo dije, ¡guau! ¡Qué bendición! O sea, donde había muerte, donde había enfermedad, donde había pobreza y maldición, la sal bendita le fue a dar sabor a esa vida, que es el Espíritu. Y exactamente eso fue lo que hizo Eliseo. El trabajo de Eliseo fue tan sencillo, pero un trabajo de santidad. O sea, yo puedo hablar, puedo decir, puedo profetizar, pero si no existe la santidad en mi alma y en mi corazón, dígame cómo vamos a ver la gloria de Dios. Pues Eliseo es el profeta, el siervo de Dios. Él mismo dijo, la ubicación de esta ciudad es buena, como mi Señor puede ver, pero las aguas son malas y por eso el lugar es muy insalubre. Quiere decir que no tenía sabor. Ya se imaginan ustedes. Contaba a alguien algo tan impresionante que dice que compró un terreno que nadie daba un centavo por ese terreno. Y el hombre fue a preguntar cuánto costaba el terreno y le dijeron una cantidad que nada que ver con la extensión de tierra. Y entonces dice que él preguntó y dijo, pero ¿por qué esta tierra la están vendiendo a ese precio? Lo que pasa que en esa tierra no sabemos cómo, no nos explicamos, pero nacen serpientes. Y la tierra está llena de serpientes. Y ciertamente cuando él fue a ver la tierra y dijo, yo la voy a comprar, todos hicieron una cara así como quien dice, está mal, o sea, está un poquito como mero chifladito. Pero fíjense que no, porque cuando Dios te va a bendecir donde nadie da un centavo, es porque Dios de ahí va a brotar, va a brotar bendición, porque es una fuente. El hombre dice que se fue a comprar esa tierra y en las 4 esquinas él se paró, levantó sus manos y le ordenó a la maldición que huyeran en el nombre de Jesús. El hombre agarró sal y empezó a echarle a las 4 esquinas
y empezó a clamarle a Dios y le dijo, Señor, tú sabes cuál es el proyecto de esta tierra. Yo la consagro y te la entrego, toda brujería, hechicería, toda maldición ancestral, ¿cómo? Toda aridez de esta tierra, Padre, la declaro en el nombre de Jesús bendita. Vayan a ver. Dice que las culebras salieron, pero como que les habían echado no sé qué. Obviamente fue el enemigo y todas murieron. El poder de la palabra. Yo no sé qué esté pasando usted y no sé qué esté viviendo, no sé qué pruebas estén viviendo, hermanos, pero lo que sí les digo, en el nombre de Jesús, todo lo que ha sido asignado para ustedes retrocede y quede cancelado, atado y amarrado. Es increíble cómo ahorita puedo sentir mi cuerpo, no podía ni tocarme el cuerpo. Mi esposo, mire qué rico, me hizo un té. Salud. Para que me sintiera mejor. Es que, hermanos, los ataques son horribles. ¿Por qué? Porque sabemos que esa tierra estaba padeciendo, esa tierra estaba viviendo momentos difíciles. Yo no sé qué vivió Eliseo, pero lo que sí le puedo decir que el respaldo de Dios es tremendo en el hombre. Miren qué tremendo. Pero las aguas son malas, dice, y por eso el lugar es muy insalubre, no tiene gusto de nada. Sin embargo, ellos insistieron y tuvieron fe primero en Dios y después en el profeta. Entonces, Hebreos 11:1 dice que fe es tener la seguridad y la certeza de obtener lo que aún todavía no vemos. Yo no sé qué es lo que sus ojos no pueden ver, lo que han de ver es el obstáculo, lo que han de ver es el problema, la deuda, la escasez, la enfermedad, la maldición. Pero lo que sí les digo que si tenemos fe, porque si usted quiere palpar, usted quiere ver, eso no es fe. La fe es tener la confianza plena en Dios, que Dios lo va a hacer. Yo bendigo a Dios por la vida de mi esposo, porque no es que un millonario, pero es un hijo de Dios. Fuimos sorprendidos la semana pasada, teníamos un apuro, y mi esposo me dijo, nena, me dijo que se te olvida que le servimos a Dios. Sí, papi, perdóname, tienes razón. Extende tus manos. Y oró y me dijo, Padre, por favor, pedimos y suplicamos como Padre que proveas. Hermanos, en la noche yo me quedé impresionada de lo que Dios hizo. O sea, cuando usted y yo tenemos guardada la palabra en el corazón, dice San Mateo, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes le dijeran a ese monte, muévete de ahí, arráncate y échate al mar. Si no dudan, dice, en su corazón y creen que sucederá como lo han pedido, el Señor se lo concederá. Pero si tienen algo en contra de alguien, dice, perdónenlo para que sus pecados sean perdonados y su oración sea escuchada. Miren qué tremendo. Qué bonito es hablar como profetas, qué bonito, pero el proceso del perdón sí es bien difícil, hermano. Difícil cuando no queremos escuchar lo que Dios nos pide que hagamos. Por eso dice que el perdón no es un sentimiento, el perdón es un acto de voluntad, es una decisión. ¿Decidimos perdonar o decidimos quedarnos atados? Yo creo que como servidores, como comunidad, el perdón lo hemos escuchado, pero en cantidad. Sin embargo, a veces se olvida, ¿verdad, hermanos? A veces tenemos una mente así como bien que se divaga mucho y olvida las cosas, pero les voy a recordar y me voy a recordar también. ¿Qué hace el perdón? El perdón mueve los montes y mueve las montañas. Dile a tu problema, tengo un Dios tan grande que te va a quitar de ese lugar y te va a trasladar. Había una mujer que dice que siempre llegaba a un riachuelo a lavar. Y cada vez que ella llegaba, dice que estaba aquel sol, pero que quemaba. Sin embargo, ella no tenía otra opción. Tenía que lavar en esa piedra y en ese riachuelo. Y mucha gente le decía, ¿pero qué hace usted lavando bajo el sol? Yo tengo fe, dijo, que aquel árbol que está allá va a ser plantado aquí a la orilla de mi piedra, dijo, y voy a seguirla.
usted está mal del ayote, perdonen la expresión. Mucha pena la hermana, pero usted está mal del coco. ¿Cómo se le ocurre que aquel árbol frondoso va a estar plantado donde usted está? Sí, yo tengo fe y tengo confianza. El Señor dice que los montes se moverán y que se trasladarán. Y si le damos la orden, tendrán que obedecer. Y ella dice que todos los días lanzaba la palabra y decía, árbol, aquí te quiero, por favor, te necesito pronto acá. Y ella le ordenaba en el nombre de Jesús que ese árbol se arrancara y se plantara a la orilla de su piedra donde ella lavaba. La gente se reía de ella, obviamente. Decía, pobre la hermana, no cabe duda, el resfrío del agua le está haciendo daño. Pero bueno, ella dejó de ir a lavar porque se vino una tormenta, el río se creció y arrastró todo. Bueno, cuando ya pasó todo, se quedó el riachuelo otra vez al nivel donde ella podía entrar. Gloria a Dios. ¿Qué creen? El árbol se arrancó de allá y se plantó acá, donde vino la corriente, lo arrancó y lo sembró donde ella quería. Gloria a Dios. Por lo menos dele palma pues al Señor. Ay, ustedes tan bravos que son. Miren qué tremendo. O sea, dígame usted si eso no es motivo de admirarlo. Eso es fe. Pero tenemos que tener un corazón de niño para poderlo creer, hermano, porque si usted es una persona, perdóneme, pero como el pisote, no va a pasar nada. Todo el tiempo estamos enojados, estamos bravos, peleados porque las cosas no funcionan, inconformes. Pero cuando nosotros entramos en la palabra, cuando nosotros nos convencemos que es Dios el que nos está pidiendo cambios en la vida, hermanos, no tenemos más que ordenarle en el nombre de Jesús y por sus llagas, y por sus llagas, por sus llagas, por sus llagas, por sus llagas, por las llagas de Cristo somos sanos en el nombre de Jesús. Pues miren qué tremendo. Les decía, el perdón rompe las ataduras, rompe las maldiciones, rompe la pobreza, la escasez y la miseria. Yo estaba atada a muchos años de odios y rencores y pude ver escasez, miseria y tantas cosas. Pues hoy hablábamos con mi esposo, hablaba con un familiar y él pues le enseñaba a nuestra humilde casa, que es su casa, dijo el mexicano, y decía, qué bonita la reparación de la casa. Entonces decía mi esposo, perdón, pero no es reparación, es una casa nueva. No es casa remodelada, es casa nueva. Dígame usted cómo se va a atrever a hacer un proyecto de construcción cuando en una pandemia le han declarado calamidad. Solo los hijos de Dios. Bueno, yo declaro que en este problema que estamos viviendo no hay problema. ¿Por qué? Porque la sal, que es el Espíritu de Dios, le va a dar el sentido. La sal va a hacer retroceder la maldición, va a hacer retroceder la muerte y la atadura, que fue lo que dijo Eliseo. Les dijo, tráiganme una olla nueva y pongan sal en ella. Yo creo que ese acto de fe valdría la pena que lo hiciéramos. Hemos orado por tantas personas y me recuerdo en este momento, en México, estuvimos en una misión y fuimos a orar a una casa donde una mujer decía, hermana Dorita, hermano Arturo, por favor, ayúdenme a orar. Yo ya no soporto esta vida de pobreza, de escasez y de miseria, y yo me casé con una persona incorrecta. Ella sacó su traje de novia, su vestido, su atuendo y todo, y dijo, miren, esto es lo que yo usé para mi boda, mi vestido de boda. En ese momento el Señor puso en nuestro corazón que había que quemarlo. ¿Se imagina usted un vestido carísimo? Decirle que hay que echarle fuego, yo creo que mejor salimos corriendo o nos sacan de la casa, pero dijo la mujer, muy bien, dijo, de acuerdo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, oremos antes y traiga todo lo que usted usó para la boda.
hermanos, nos quedamos impactados como en esa quemazón de la ropa, el ramo, todo, tronaba como que tenía una cantidad de cohetes. Y era una brujería tan tremenda que habían hecho para ellos como matrimonio, que la mujer se quedó impactada y lloraba y decía, hermana Dorita, qué impresionante. Y cada vez que orábamos más fuerte, eso tronaba, como que tenía tanta cantidad de ametralladoras. Y todos sorprendidos, y les digo, se pueden dar cuenta cómo el demonio puede llegar a tocar algo que nosotros ni siquiera tenemos idea de lo que puede pasar cuando no oramos. Esto es oración diaria. Sus negocios, la mujer fue restaurada, fue sanada, fue liberada y llegó la paz a esa casa. Miren qué tremendo. Quiere decir entonces, hermanos, que nosotros, si no tenemos el don del Espíritu a través del perdón, no podemos discernir dónde estamos parados. De su casa yo he hecho brujerías, hechicerías, pobrezas, escasez, miseria, deuda, embargo, robo, asalto, pecado de adulterio, de fornicación, de lo que sea, hermano, quede encadenado y quede atado en el nombre de Jesús. Miren qué tremendo. Entonces dice, tráigame una olla, dice, nueva, y pónganle sal en ella. Entonces compremos una olla nueva, una olla bonita de barro, y pidamos a Dios que nos conceda la sal exorcizada y echémosla y bendigamos nuestra casa. Vaya a su negocio, bendiga su negocio, no pidan que el profeta llegue. Hágalo usted, aprenda a hacerlo, porque aquí miren qué tremendo, aquí nos lo está enseñando el profeta Eliseo. Dice, miren qué tremendo, y pongan sal en ella. Se la trajeron, Eliseo fue al manantial de las aguas y arrojó en ella la sal con estas palabras. Mire qué tremendo, qué tremendo. Así dice Yahvé, yo he sanado estas aguas, de aquí no saldrá más muerte ni enfermedad. Gloria a Dios. Bueno, que Dios les bendiga, pasen buena noche. Miren qué tremendo, y con esto termino. Con esto termino. Las palabras del profeta se cumplieron y se hicieron tan visibles que el profeta fue tan amado en la ciudad. Las aguas quedaron sanas hasta el día de hoy, dice, conforme lo dicho por el profeta Eliseo. Nosotros nos hemos quedado impresionados de ver la prosperidad de tanta gente que hemos orado, que hemos llegado, que hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto cosas extraordinarias que Dios ha hecho a través de la oración. Dice que la oración es un arma poderosa que destruye los argumentos del enemigo. Si ustedes se dan cuenta, la oración de Eliseo no fue una oración con rayos ni centellas, fue una oración tan sencilla, sencillísima. Dijo, miren qué tremendo, dijo, así dice Yahvé, así dice la palabra. Yo he sanado estas aguas, de aquí no saldrá más muerte ni enfermedad. Yo declaro que de su casa, de su hogar, no habrán contagiados, no habrá más muerte, no habrá esterilidad, no habrán divorcios, no habrá pobreza ni escasez. Yo declaro que a partir de hoy bendecimos todos sus proyectos, sus anhelos y deseos, y declaramos en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios bendice su casa, bendice sus generaciones, bendice su tierra, bendice todo lo que usted hace y sabe hacer.